La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Muy buenos días a todos, gracias por estar en sintonía con Expresión Estéreo, la radio joven, la radio dinámica, la radio que te acompaña. Te hago un recorderis ahí, te invito a que si deseas escucharnos a través de tu tablet o a través de tu móvil, lo puedes hacer a través de Radio Dead, TuneIn Radio, Simple Radio, Novex Radio, y también tenemos nuestra propia aplicación, nuestra propia app que la encuentras en www.expresionestereo.com. Y aquí están cumpliéndole la cita a todos ustedes. ¿Quiénes? Los señores de La Otra Hoja. Buenos días, señores, ¿cómo están? Buenos días, y como lo predijo McLuhan, el mundo sería una pequeña aldea con esto de las comunicaciones. Danilo Ramírez, invitado, es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. Buenos días, Danilo. Muy buenos días, oyentes, y muchísimas gracias por invitarme nuevamente a todos los del colectivo. Hoy iniciamos entonces con Octavio Paz. Entonces digamos que Octavio Paz nace en 1914 y muere en 1998. Poeta, ensayista mexicano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura, considerado el más grande pensador y poeta de México. La obra de Paz y lo que sobre ella se ha escrito es muy extensa. Hugo Verani nos refiere que hay más de 30 libros dedicados a alguna rama de su obra, 40 publicaciones colectivas, 300 ensayos, estudios e innumerables tesis de muchos estudiantes en diferentes países del mundo. El libro sigue teniendo esa importancia, porque ahora todo es como virtual, pero a mí me encanta tener un libro en las manos. Y hoy, a propósito, vamos a donar 5 libros. Y hoy se va a utilizar la estrategia de quien envíe los poemas. Vamos a estar pendientes por ¿por WhatsApp? También lo pueden hacer a través del 310-750-5682. Si estás fuera del país, lo puedes hacer, pues fuera de Colombia, ¿no? Lo puedes hacer con el indicativo más 57. Entonces, más 57 310-750-5682. Ahí nos pueden enviar sus poemas. Y también lo pueden hacer a través de Twitter, Instagram y Face. Nos encuentran en Face como Expresión Estéreo y como Expresión Estéreo Web, y en Twitter nos encuentran como Expresión Estéreo, ahí nomás. Bien. Los primeros años de Octavio Paz. Sí, por acá inclusive ya como que les madrugaron, a las 9:30 publicaron un poema bastante largo. Pues leemos un fragmento. Octavio Paz nace en Mixcoac, Ciudad de México. Pasó su niñez en la biblioteca de su abuelo, apasionante lugar, y su abuelo se llamaba Irineo Paz. A los 17 años publicó su primer poema. Este primer poema no lo pudimos conseguir, entonces vamos a leer Mar de Día. Por un cabello solo parte sus blancas venas, su dulce pecho bronco, y muestra labios verdes, frenéticos, nupciales, la espuma deslumbrada por un cabello solo, por esa luz en vuelo que parte en 2 al día. El viento suspendido, el mar, 2 mares fijos, gemelos enemigos, el universo roto mostrando sus entrañas, las sonámbulas formas que nadan hondas, ciegas por las espesas olas del agua y de la tierra. Las algas submarinas de lentas cabelleras, el pulpo vegetal, raíces, tactos ciegos, carbones inocentes, cóndores enterrados en la primera ceguera. Por esa sola hebra, entre mis dedos, llama vibrante, esbelta espada, que nace de mis yemas y ya se pierde sola, relámpago en desvelo, entre la luz y yo. Este poema tiene un ritmo y un contenido profundo, Carlos. Sí, claro. Después, Octavio Paz fundó la revista Barandal, con la que inicia sus actividades relacionadas con la creación y difusión de revistas literarias. En 1933 apareció su primer poemario, Luna Silvestre, y fundó la revista Cuadernos del Valle de México.
7 poemas conforman Luna Silvestre, que serían con el tiempo desconocidos por su autor y desaparecerían de sus antologías para reaparecer solamente en las obras completas. Sin embargo, en uno de ellos, el quinto del breve volumen, se explora ya un germen de la veta pasional que su poesía iba a explorar con frecuencia. Las palabras como emanación del deseo, como fuente de los cuerpos, como invocación poderosa de la amada. El quinto poema de Luna Silvestre dice así: entre el silencio y tus palabras, sonando todavía, bajo las ramas cayendo tus palabras, como una lenta luz madura, mis brazos rodeando el círculo perfecto, el hueco lleno de memorias que me deja la ausencia de tu cuerpo. Así, esquiva, siempre estás presente, confusa como un turbio recuerdo de la infancia. Este poemario Luna Silvestre lo firmaba todavía Octavio Paz con su segundo apellido, Lozano, que no obtuvo ningún comentario, pero sí tuvo una crítica de Bernardo Ortiz de Montellano, y todas esas fueron negativas, que no les gustó en ese momento lo que estaba tratando él de no de tuvo hacer. acogida No tuvo entre acogida. sus lectores. Y eso nos pasa muchas veces porque pensamos alguna opinión aquí de nuestro invitado especialista en humanidades y literatura. No sé, recuerdo una de las tantas anécdotas que cuenta Octavio Paz frente a esa situación. Estaba en la escuela Octavio cuando llegaron los grandes poetas a visitarlos. Y dice él que se reunió con otros 3 amigos a escribir poesía, pero pues como consideraban que lo que escribía él no era poesía, ellos cogieron todos sus papeles, hicieron avioncitos de papel, y en la mitad de la clase de literatura, hablando de los clásicos y diciendo que era buena o mala literatura, tomaron sus avioncitos de papel y los tiraron, regando el salón completo de aviones de papel con poemas mal logrados, dice él, pero de una u otra manera estaba abriendo las puertas al vanguardismo, y siempre se consideró a sí mismo, al principio de su literatura, un vanguardista. Recordemos que el vanguardismo no es solamente un estilo de escritura, sino que era una forma de pensar, y quizás la posición política, social y el compromiso que tenía Octavio Paz se vería más adelante reflejado todas esas locuras e irreverencias de un adolescente que ya escribía poesía, ya escribía sus primeros trazos, y que más adelante se terminaría convirtiendo en quizás el crítico más bravo de los problemas sociopolíticos del planeta entero, y uno de los ensayistas más importantes de todo nuestro continente y quizás de nuestro tiempo. Bueno, y después de estas experiencias escuchadas en la anécdota que nos cuenta Danilo, tenemos un algo graffiti, un graffiti una- poético. de Octavio Paz. Ningún pueblo cree en su gobierno. A lo sumo, los pueblos están resignados. En 1937, Octavio Paz se trasladó a Yucatán, a la península, como profesor rural, y poco después se casó con la escritora Elena Garro, con quien asistió ese mismo año al Congreso de Escritores Antifascistas, celebrado en Valencia, España. En esta última ciudad publicó Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España en 1937, y entró en contacto en ese momento con los intelectuales de la Segunda República y con el poeta chileno Pablo Neruda. Ahí ya hacen un nexo, y regresa de México, se acerca a Jorge Cuesta, a Javier Villaurrutia, y publicó No pasarán y Raíz del Hombre. ¿Algún comentario, Dani? Esa reunión realmente habría sido para alquilar balcón, porque con los que se termina conociendo ese día Octavio Eso Paz es con tremendo. los grandes de la literatura. Estaba Dylan Thomas. Es una cosa impresionante porque se reunirían en ese espacio fácilmente unos 6 premios Nobel de literatura, y era como los premios Nobel durante gran parte de la historia, si no me equivoco hasta la fecha de hoy, solamente uno de derecha se lo ha ganado, Que ha sido el peruano Vargas Llosa. Vargas Llosa. El resto todos han sido de izquierda, y en esa época el compromiso político era impresionante. Es decir, Pablo Neruda era un militante del Partido Comunista Chileno impresionante. No es gratuito su seudónimo, porque pues Claro. Neftalí Reyes Basoalto en realidad se coloca el seudónimo después de haber viajado a Rusia, si no me equivoco, En maestro. homenaje a No, pero- un poeta polaco. Polaco, sí. Pero también tiene parte de lo de la mamá.
Sí, Bueno. es el punto de la veladora. Sí. Y hablando de la mamá, Octavio Paz decía abiertamente que su literatura tenía influencia de dos grandes personas. Su abuelo, que había sido editor y escritor, y su madre, de la cual decía en una de las entrevistas, había sido una magnífica escritora en el aire, porque ella tenía la habilidad de crear textos. Nunca tomó una pluma, pero le enseñó a escribir en sueños, decía Octavio Paz. Claro. Quería hacer una acotación, digamos el caso de mío, tento escribir nomás. Y recibí influencia de mi madre y entonces yo tengo un poema que se llama Versos de leche. O sea, los primeros versos fueron versos de leche. Y en esto Octavio Paz abre un abismo en el erotismo, el que en el hombre se encuentra de golpe con su historia biológica y total, lo que estamos hablando, la madre, el padre, las influencias. En el instante de este encuentro con la amada coinciden el pasado y el futuro, vida, amor y muerte, tres elementos fuertes. Tendida y desgarrada a la derecha de mis venas, muda, en mortales orillas infinita, inmóvil y serpiente. Todo tu delirante superficie, los poros silenciosos jadeantes, la circular carrera de tu sangre, su reiterado golpe verde y tibio. Primero es un aliento amanecido, una blanda presencia de latidos que recorren tu piel, toda de labios resplandeciente, tacto de caricias. Arrojados a blancas espirales, rozamos nuestro origen y raíces, retroceden edades, sueños, tiempos, el vegetal nos llama, la piedra nos recuerda y la raíz sedienta del árbol que creció de nuestro polvo. Adivino tu rostro entre las sombras, el terrible sollozo de tu sexo, tu intimidad, la nada de la vida, presintiendo tu origen en tu aliento y la muerte que llevas escondida. En tus ojos navegan niños, sombras, relámpagos, mis ojos, el vacío. El poeta Octavio Paz se notaba su apasionamiento. Veía en la mujer una cifra del tiempo profundo de los humanos. A la vez veía en la planta del enequén, entre la piedra y la flor, una cifra del tiempo humano, de trabajo ritual, pero explotado, es decir, cifra también de vida y muerte. El poema del enequén dice así: verde lección de geometría sobre la tierra blanca y ocre, agricultura, comercio, industria, lenguaje. Es una planta vivaz y es una fibra, es una acción en la bolsa y es un signo, es el tiempo humano, tiempo que se acumula, tiempo que se dilapida. Pero en ambas cifras veía también Octavio la posibilidad utópica de un mañana feliz, desafiando a las fuerzas de la muerte. Aquí tengo una frase de Octavio Paz que es bastante fuerte. Dice: la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. Wow. Y llega ya el primer poema de una niña de 10 años, Lina Sofía Rubiano Vega. ¿Quiere leerlo, Danilo? Permíteme. Una niña de 10 años. Mi tristeza, por Lina Sofía Rubiano Vega. Hoy me he puesto a pensar que a mí me sobra el amor y siento deseos de llorar por los niños que sienten dolor. Yo tengo muchos amigos, algunos con mucha amargura, ellos son fieles testigos de la falta de ternura. Dolor más grande de un niño es la falta de mamá, nadie le da cariño ni lo quiere de verdad. Retomando lo que estabas diciendo ahorita de la admiración y el cariño a la mujer, hay una anécdota que habla Fabián Bradú, la ensayista y la única mujer en el consejo de redacción de Vuelta, la revista que iba de 1988 a 1998. Recordemos que este escritor fundó cualquier cantidad de revistas y de publicaciones. Bradú asegura que pocas mujeres participaron en sus empresas culturales y que él, abro comillas, aquilataba la alianza que existe de inteligencia y seducción en una mujer. Decía: no le simpatizaban las mujeres que eran únicamente intelecto o únicamente cuerpo. La feminidad era para él una plenitud. La escritora dijo que Paz tenía una concepción moderna de la mujer y una actitud caballerosa
chapada a la antigua propia de su edad y su educación. Sus improperios no rebasaban la audacia de un caracoles y sus enojos eran argumentativos y nunca groseros. Bradú aseguró que la mujer que más lo cautivó fue Sor Juan Inés de la Cruz, de quien escribió el libro Las trampas de la fe. De la fe. Bien. Y Que quien Vargas Llosa dice que es el mejor ensayo de Octavio Paz. Y también en el año 1937 abandona la casa familiar, los estudios de Derecho que inició en la universidad y la ciudad. Pasó cerca de 4 meses en el sureste mexicano. Ahí es invitado a participar en el Congreso de Intelectuales Antifascistas en España. Es en este viaje iniciático que se pone de frente a la historia, sus portentos y sus demonios. Del encuentro le llama la forma especial, el ambiente de condena que pesaba contra André Gide, con sus críticas contra el estalinismo y la Unión Soviética, lo que le permitió sopesar desde su juventud la intolerancia que había respecto al tema. Su silencio le golpeó la conciencia toda la vida. Quedó afectado mucho tiempo. Él no aprobó eso, se abstuvo de votar. Y se terminaría arrepintiendo de haberse abstenido de ese voto 10 años más adelante. Y después, cuando se conmemoran los 40 años Que él fue el presidente. presidente de esa comisión, a los 40 años él da un discurso que le costaría su participación en el partido y aparte de eso la expulsión de varios círculos, incluso amigos, miembros de las tendencias de izquierda mexicanos le retiran su amistad después del discurso que él arroja, arrepintiéndose de no haber dado su voto, porque consideró que el leninismo y estas tendencias de izquierdas radicales, en lugar de haberle hecho un bien a la humanidad, lo que hicieron fue hacerle un daño atroz. Al regreso de su viaje se le hicieron evidentes los peligros del arte ideológico. Paz quería buscar su propia poética y lenguaje, la asunción de la tradición, pero su ruptura inevitable. La visión no es la que vemos, es una oposición, una idea, una geometría, un punto de vista en el doble sentido del término, citado aquí por Rudy Sánchez. En 1947 deja México, regresaría 10 años después y se muda a los Estados Unidos, primero con una beca y a partir de 1945 trabaja como funcionario del Servicio Exterior Mexicano. Con Efraín Huerta y Rafael Solana fundó la revista Taller en 1930. Con esa revista hace una transformación, ¿o no? Es que siempre estamos tratando de hacer propuestas. El bendito problema, y lo hablábamos la semana pasada, era el miedo al cambio. Quizá esa es la gran diferencia entre la literatura vanguardista y la contemporánea, que vamos a denunciar, vamos a decir que hay violencia, que hay guerra, pero arriesgarnos a cambiar las estructuras formales del lenguaje ya nos da susto. Y luego, un año después, publicó A la orilla del mundo y Noche de Resurrecciones. En 1942, a instancias de José Bergamin, dio la conferencia titulada Poesía de Soledad, Poesía de Comunión, en la que estableció sus diferencias con la generación anterior y trató de conciliar en una sola voz las poéticas de Villaurrutia y Neruda. Quería hacer transformaciones. En 1944, gracias a una beca en Guggenheim, pasó un año en Estados Unidos, donde descubrió la poesía de lengua inglesa. En 1946 se incorporó al Servicio Exterior Mexicano y fue enviado a París a través del poeta surrealista Benjamin Peret, conocido a André Breton, y entabló una amistad con Albert Camus y otros intelectuales europeos e hispanoamericanos del París de la posguerra. Esta estancia definirá con precisión sus posiciones culturales y políticas, cada vez más alejado del marxismo. Se fue acercando al surrealismo. El servicio diplomático al que ingresa en 1945 le permite viajar nuevamente, regresar a Europa y confirmar algunas de sus ideas políticas al escuchar sobre los campos de concentración soviéticos en la segunda posguerra. Es que ahí pasan unas cosas impresionantes. Primero, Octavio Paz ya tiene definido cuál es su posición política, y es que no le cree a esas estructuras radicales de la izquierda, sin dejar de ser de izquierda, porque él nunca niega sus tendencias.
Pero cuando se entera de los campos de concentración en Rusia, y más adelante, cuando se entera de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, termina repudiando completamente la violencia como una opción, como un camino. Él terminaría diciendo más adelante que esos viajes y toda esa cantidad de posibilidades que le dio el gobierno mexicano como agregado diplomático fue una forma de exiliarlo. Porque pues él estaría, pues ya estuvo en Estados Unidos, ya estuvo en Francia, ahorita más adelante creo que nos vamos para la India y después terminamos en Japón, que en Japón es donde se revienta y dice me devuelvo para México y no me frieguen más la vida. Pero es una clase de exilio, a fin de cuentas la crítica que él hace a la izquierda cala durísimo en la época porque en América Latina estamos empezando a construir un proyecto fuertemente cargado por el socialismo y el marxismo. Alison escribe, cuando nuestro padre empieza a morir, cuando nuestro padre se hace mayor y comienza a tronar como si hubiera dentro de él niebla, lento, impreciso. Cuando el padre, que en otro tiempo había mandado y ordenado, hoy solo suspira, solo gime y busca dónde está la puerta y la ventana. Todo corredor ahora está lejos. Es cuando uno de los padres antes dispuesto y trabajador fracasa en ponerse su propia ropa y no recuerda sus medicamentos. Y nosotros, como hijos, nos haremos otra cosa, sino aceptar que somos responsables de esa vida. Aquella vida que nos engendró, depende nuestra vida para morir en paz. Y es larguísimo, hay muchas estrofas. Bueno, pero diría interesante que las personas estén compartiendo con nosotros la poesía. La poesía y otro libro, ¿no, Andrés? Sí, señor, aquí escribe... Ya tenemos, apartamos estos dos. ¿Cómo se llama? Para firmarlos ahora. Dice, mi poema no es tan corto, pero realmente participo. Es de Alison Caro. Bueno, muy bien, por listo, Alison. bien. Me recuerda Alison, una de las particularidades que tenía precisamente nuestro escritor en la mesa de hoy, y era que no solamente expresaba unas emociones o sentimientos que partían desde lo visceral, como es lo que hace normalmente un poeta como ustedes, no como yo, sino el hecho de contar una historia a partir de una estructura lírica, y eso es una cosa que me llama profundamente la atención. Hablábamos, no solamente escribió poesía, sino que también escribió ensayo, pero también escribió un libro de cuentos llamado Trampa de Arena. Y en este libro tiene unos cuentos maravillosos. Tiene uno que me encanta que se llama Mi vida con la ola. ¿La han escuchado? ¿Lo conocen? Por favor. Voy a regalarles solamente el principio. Con ese cuento. El principio. Se llama Mi vida con la ola, de Octavio Paz. Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera, a pesar de los gritos de las otras que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar. Me miró seria, su decisión estaba tomada, no podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos viera el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras de mucho cavilar me presenté en la estación 1 hora antes de la salida, ocupé mi asiento y cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros, luego cuidadosamente vertí en él a mi amiga. Fragmento del libro Vuelta, un poema que llama Vuelta. Voces al doblar la esquina, voces. Entre los dedos del sol, sombra y luz, casi líquidas. Silba el carpintero, silba el nevero, silban. 3 frenos en la plazuela, crece, se eleva el invisible follaje de los sonidos. Tiempo, tendido a secar en las azoteas. Estoy en Mixcoac, en los buzones, se pudren las cartas sobre la cal del muro. Durante la década de 1950 publicó una de sus obras fundamentales, Libertad bajo palabra, 1949. Este libro reúne una gran parte de los poemas escritos por Octavio Paz desde 1935
a 1957. El autor excluye y modifica poemas hasta la segunda edición, que se publica en 1968, en un libro Río, al que considera su verdadero primer libro. Libertad bajo palabra nombra escritos previos del propio Paz, hace referencia a la idea de su poesía y las influencias que tiene de Eliot, de Mallarmé y del surrealismo. Está dividido en 5 secciones: Bajo tu clara sombra, Calamidades y milagros, Semillas para un himno, Águila o sol y La estación violenta. La soledad central en esta obra de Paz, el amor, la muerte, la solidaridad, las contradicciones sociales. Algunos de los temas que recorre con este libro el poeta, una de las figuras más importantes del pensamiento hispánico del siglo XX. Algunos de sus poemas se incluyen en este volumen: La vida sencilla, Las palabras, El ramo azul y el gran poema Piedra de Sol, que se me asemeja a Vallejo en la idiosincrasia de su pueblo cuando escriben. Una de las grandes composiciones de la modernidad hispanoamericana. Hablando de Piedra de Sol, es compuesto todo en endecasílabos. Y no es en versos rimados, sino en verso libre, pero todos son endecasílabos perfectos. Wow. Para introducir a nuestros oyentes, conozcamos un poquito acerca de qué es Piedra de Sol. Piedra de Sol, o el calendario azteca, probablemente es el monolito más antiguo que se conserva de la cultura prehispánica, cuya fecha de construcción fue alrededor del año 1479. Los motivos escultóricos que cubren su superficie parecen ser un resumen de la compleja cosmogonía azteca. Bueno, aquí tengo la fotocopia a color del mal llamado calendario azteca, porque es Piedra de Sol. Es un monolito que mide 3 metros 60 centímetros de diámetro. 360. Sí, 1.22 metros de espesor. Wow. Y pesa 24 toneladas. Y tiene gran cantidad de imágenes indígenas, ¿no? Simbolismo. Tiene el dios Quetzalcóatl, tiene los 4 soles anteriores del quinto sol y los puntos cardinales. Y muchos creían que era de agorería y fue sepultado bajo la tierra por un sacerdote porque pensaba que era un elemento de brujería o un talismán o algo así. Y haciendo unas vías, unas carreteras, lo encontraron y lo volvieron a desenterrar. Esa es la historia de este monolito. La piedra presenta una decoloración en círculos concéntricos que de interior a exterior parece representar en el centro el rostro de Tonatiuh, el dios del sol, con adornos de jade y cuchillo de sacrificio en la boca. Enmarcando el rostro de sol está la presencia del símbolo Ojin, o movimiento, en donde cada aspa tiene cuadretes con representación de los 4 soles o edades anteriores, que en conjunto con las garras, el rostro central y los rayos conforman el símbolo del quinto sol, el sol del hombre Nahuá. Nahuá Ojin, Nahuá Ojin, el hombre movimiento, nacido en Teotihuacán. A continuación se encuentra el círculo de los 20 días que se corresponden con la representación de un mes. El calendario náhuatl constaba de 18 meses de 20 días, lo que suma 360, y 5 días de Nemontemi, o días aciagos. El círculo comienza por la parte superior y de manera inversa a las manecillas del reloj se representan 20 glifos que simbolizan a cada uno de los días. Junto a este se encuentra el círculo con los 4 rumbos del universo y los rayos solares. Delimitando toda la representación del disco solar están 2 serpientes de fuego cuyas colas se encuentran en la parte superior, lugar donde está representado el glifo 13, que para algunos se relaciona tanto con el año del surgimiento del quinto sol como con la fecha de construcción del monolito.
y creen que el que está en el centro es Quetzalcóatl también. Algunos lo piensan. Y las garras están oprimiendo un corazón humano. Las garras del águila. Simboliza el águila y en una parte también están simbolizando el jaguar, que es como la imagen de un dios para los indígenas. Oímos en la voz de Octavio Paz, Piedra de Sol. Piedra de sol. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, mas danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha, como un ave petrificando el bosque con su canto, y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen, horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano, una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio, una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes, cuerpo de luz filtrada por un ágata, piernas de luz, vientre de luz, bahías, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta, la hora centellea y tiene cuerpo, el mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia. Voy entre galerías de sonidos, fluyo entre las presencias resonantes, voy por las transparencias como un ciego, un reflejo me borra, nazco en otro, oh bosque de pilares encantados, bajo los arcos de la luz penetro los corredores de un otoño diáfano. Voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos, dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. Vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnuda, voy por tus ojos como por el agua, los tigres beben sueño en esos ojos, el colibrí se quema en esas llamas, voy por tu frente como por la luna, como la nube por tu pensamiento, voy por tu vientre como por tus sueños. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas. Toda la noche llueves, todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua, cierras mis ojos con tu boca de agua, sobre mis huesos llueves, en mi pecho hunde raíces de agua un árbol líquido. Voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina, voy por tus pensamientos afilados, y a la salida de tu blanca frente, mi sombra despeñada se destroza, recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo,
busco a tientas, corredores sin fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío donde se pudren todos los veranos. Las joyas de la sed arden al fondo, rostro desvanecido al recordarlo, mano que se deshace si la toco, cabelleras de arañas en tumulto sobre sonrisas de hace muchos años. A la salida de mi frente busco sin encontrar, busco un instante, un rostro de relámpago y tormenta corriendo entre los árboles nocturnos, rostro de lluvia en un jardín a obscuras, agua tenaz que fluye a mi costado. Busco sin encontrar, escribo a solas, no hay nadie, cae el día, cae el año, caigo con el instante, caigo a fondo, invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada. Piso días, instantes caminados, piso los pensamientos de mi sombra, piso mi sombra en busca de un instante. Busco una fecha viva como un pájaro, busco el sol de las 5 de la tarde, templado por los muros de Tezontle. La hora maduraba sus racimos, y al abrirse salían las muchachas de su entraña rosada y se esparcían por los patios de piedra del colegio. Alta como el otoño, caminaba envuelta por la luz bajo la arcada, y el espacio, al ceñirla, la vestía de una piel más dorada y transparente. Tigre color de luz, pardo venado por los alrededores de la noche, entrevista muchacha reclinada en los balcones verdes de la lluvia, adolescente rostro innumerable. He olvidado tu nombre, Melusina, Laura, Isabel, Perséfona, María. Tienes todos los rostros y ninguno. Eres todas las horas y ninguna. Te pareces al árbol y a la nube. Eres todos los pájaros y un astro. Te pareces al filo de la espada y a la copa de sangre del verdugo. Hiedra que avanza, envuelve y desarraiga al alma y la divide de sí misma. Escritura de fuego sobre el jade, grieta en la roca, reina de serpientes, columna de vapor, fuente en la peña, circo lunar, peñasco de las águilas, grano de anís, espina diminuta y mortal que da penas inmortales, pastora de los valles submarinos y guardiana del valle de los muertos, liana que cuelga del cantil del vértigo, enredadera, planta venenosa, flor de resurrección, uva de vida, señora de la flauta y del relámpago, terraza del jazmín, sal en la herida, ramo de rosas para el fusilado, nieve en agosto, luna del patíbulo, escritura del mar sobre el basalto, escritura del viento en el desierto, testamento del sol, granada, espiga. Rostro de llamas, rostro devorado, adolescente rostro perseguido, años fantasmas, días circulares que dan al mismo patio, al mismo muro. Arde el instante y son un solo rostro los sucesivos rostros de la llama. Todos los nombres son un solo nombre, todos los rostros son un solo rostro, todos los siglos son un solo instante, y por todos los siglos de los siglos cierra el paso al futuro
un par de ojos.